Déjenme decir que Daima es canon, pero algunas cosas cambiarán. Sobre todo con usted, joven Shin. En estas semanas Dragon Ball Daima ha tenido muy buena aceptación, aunque para muchos estén añadiendo o cambiando ciertas cosas que creían que conocían de la franquicia. He abarcado muchos análisis sobre los primeros capítulos y hasta tuve que hacer un video para contestar si Daima es canon, con muchas pruebas. Véanlo, está muy bueno. Ahora, no sentí tanta discusión sobre el último capítulo, pero sí se nos hizo muy curioso que sacaran el nombre de la especie de Shin, los Glind, siendo estos parte del mundo demoníaco número 2, y para muchos esto hará que cambie el canon entre comillas. Pues bien, muchos solo te hablan de la frutita, de dónde vienen y el arbolito, que esto lo dijo tal. No, aquí profundizamos esta información y vemos si afecta o no al mentado canon, porque el origen de los Supremos Kaiosama en Daima podría dar un lore y trasfondo más potente que el que teníamos, o ser simplemente un cambio sin sentido. Así que ve dejando tu like, que esto te va a interesar. Primero te voy a mostrar cómo el origen de Shin y los Supremos Kaiosama, explicado una sola vez en una guía, nunca ha tenido peso en la historia, incluso antes de Dragon Ball Daima. No fue hasta Dragon Ball Super que esto tiene peso, pero descartando dicha idea. ¿Y qué hacíamos nosotros? Simplemente complementar y pensar que ambas coexisten. Te doy ejemplos. Teníamos varios Kaiosamas por puntos cardinales. En el manga solo aparece el Kaiosama del norte y el del sur. ¿Qué sucede con los otros? ¿No son canon? No hay nada que los ligue a la historia, pero no tiene sentido que solo exista norte y sur, haciendo que el anime los complementara con este y oeste. También en el otro mundo aprendió sobre los Metamoru y le enseñaron la fusión, e incluso Piccolo en el manga creía que Shin era el gran Kaiosama, el protector de los 4 Kaiosamas, hasta que se enteró que era Kaioshin. Sin embargo, número 1, no sabemos la figura ni trasfondo de los Metamoru. Número 2, no es canon como tal el gran torneo del otro mundo con ese gran Kaioshin, pero sí es canon su existencia porque se menciona en el manga. Y número 3, no aparecen en el manga los Kaiosama del este y oeste, pero sí el del sur, y al mismo tiempo son canon porque los 4 son mencionados por Piccolo. Entonces aquí les hago la pregunta: si en una guía Toriyama dijera, no, pues lo que pasa es que los Metamoru son gigantes, nacen de huevos y se fusionaban para alcanzar la iluminación, todo esto lo dice para una guía que acumula datos de él, pero no está hecha por él, y en el futuro quiere profundizar en sus creaciones, puede cambiar esa idea sin afectar la historia. ¿Qué tal si ahora los Metamoru son demonios del mundo 1? ¿Cambian algo el hecho de que la fusión Metamoru sirva? No. ¿Cambian algo el hecho de que ya no nazcan de huevos? Para nada. Además que este dato lo dio en 2009, mucho después de que terminara la historia original. No los quiero bombardear con ejemplos, pero ahí tienen a los Yadratianos, mencionados en el manga, que es canon, pero apariencia en el anime, que su diseño no era canon como tal. Después Toriyama les dio un diseño canon en videojuegos, y luego aparecieron los que no eran canon en Super Anime, y finalmente Toyotaro decide añadir ambos diseños como si fuesen etnias distintas de la misma especie. Listo, no se la complican, y solo podría considerarse un cambio en la historia si afecta a la creación original, no un comentario complementario que no tiene peso en la historia. ¿Saben qué sí tiene cambio en la historia? El propio Dragon Ball Minus, películas, Super, porque se ubica entre 2 capítulos del manga original, y hasta la fecha hay muchas cosas que ya han cambiado, y al día de hoy nos quebramos la cabeza si todo coincidirá con el capítulo 518 y 519 del manga, que ya estamos a nada que suceda. Ya vuelve Dragon Ball Super Manga, te extraño, Toyotaro te extraño, todos te extrañan, creo. Con esto nos vamos a los Supremos Kaiosama. Toriyama explicó que nacían en forma de frutas, de un árbol llamado Kaiju en un planeta llamado Mundo Núcleo. Si el fruto salía dorado, felicidades, eres extraño y Supremo Kaiosama. Pero, ¿esto tuvo importancia en la historia? No. ¿Esto aparece en el manga? No. ¿Esto aporta algo al lore? Sí, pero muy poco. Incluso, tanto así vale esa información que en Super conocimos un aprendiz de Supremo o Kaioshin que antes era solo Kaiosama, y nos metieron esta información sin siquiera mencionar nada del árbol ni de las frutas, simplemente teniendo nosotros que complementar con que el manga lo propuso, que como las frutas doradas son escasas tenían que hacer eso, que el universo 10 tiene sus formas distintas, dándonos cuenta que su origen ha sido lo de menos, porque si tomamos en cuenta
cada cosilla que se dijo alguna vez y luego tuvo un cambio pero no afecta en nada, pues nunca acabamos. El anciano Kaioshin sellado en la espada Z, y al inicio que dijo que simplemente lo sellaron porque era muy fuerte y se trataba del dios de la destrucción y por otra cosa, pero nosotros complementamos que el anciano lo dijo para que él no sonara tan débil o que se dejó. Ya saben, humor de Toriyama. Entonces, ¿por qué debería preocuparnos si Dragon Ball Daima nos cambia el origen o nacimiento de los supremos Kaiosama que dio Toriyama en una guía? Misma explicación que tiene su origen posiblemente a la mitología nórdica con el árbol Yggdrasil o cualquier mitología oriental sobre árboles sagrados. Pero si ya estamos en el mundo demoníaco, algo que Toriyama no solo compartió una sola vez en un cuadrito, sino que creó un esquema completo del cosmos cuando Toei se lo pidió y lo complementó con el mundo supremo y el mundo demoníaco. También nos explicó a detalle sobre Dabura, cómo los demonios están ligados al universo y a la vez no, y muchísimos detalles que nunca agregó a la historia original. Los videojuegos aprovecharon este lore para hacer su propia versión y que ahora Toriyama en uno de sus últimos trabajos quiso hacer esto a su manera. No le veo lo malo con que los Kaioshin provengan de una de las zonas del mundo demoníaco, claro, siempre y cuando haya un contexto por el cual valga la pena ver este cambio. ¿Y cuál debe ser ese cambio? Deja tu like que aquí te va la bomba. Para que las personas puedan aceptar un cambio, necesitas que este no tenga solo coherencia, sino que le dé un mejor propósito que el que ya tenía. Ven como Dragon Ball Super es querido y odiado, pero tiene un propósito, y muchas de las ideas que Toriyama escribió, olvidó o dio su guion a Toei y a Toyotaro para que cada uno lo argumenten a su manera, han dado mucho de qué hablar. La mayoría aprende a vivir con estos cambios y alteraciones siempre y cuando se les dé un propósito. Por supuesto, siempre tienes la opción de ignorar Super y quedarte con los 42 tomos iniciales. Entonces, lo de profundizar sobre los namekianos en Daima ha sido cine porque es algo que ha sido mucho misterio en la franquicia, pero luego te topas con lo de que tienes que ser cliente frecuente para usar más deseos de Shenlong, y aunque yo en mi análisis les expliqué que esto puede tener todo el sentido del mundo, a muchos no les gustó porque sentía que no aporta nada. Pero aún así entiendo la discusión porque está en el manga, pero para algo como Shin y su nacimiento u origen es mucho más fácil porque no tenía nada de importancia, solamente era un dato curioso que estaban en las guías. Así que como conclusión, dale verdadero lore al origen de los supremos y mira cómo la mayoría bien contentos de que nos quiten eso de que nacen de frutitas doradas, y lo puedes mejorar como que ciertos Glin eran los elegidos o algo por el estilo. Incluso el árbol de donde venían todos es exactamente lo mismo, solo que ahora en vez de un árbol puede ser el mundo demoníaco. Los elegidos se van, los normales se quedan. Listo, no cambia nada, y hasta puede haber un simbolismo más social con todo el tema del bajo mundo, seres de alto estatus social. Pero si me salen con que de ahí provienen solamente o que aún así vienen de frutas, por un lado mucha gente estaría contenta porque no cambió su nacimiento, muchos se van a decepcionar porque simplemente se cambió algo que ya estaba establecido y sin ningún propósito. La antigua especie Shinjin debió tratarse más como un título y no como una especie, porque lo importante va a ser si nos explican cómo nacen los Glin o cómo un Glin se convierte en Supremo Kaiosama o Kaioshin. También el saber qué pasa con los Kaiosama, ellos iban a nacer de frutas o son parte del mundo demoníaco. ¿Cuáles son sus teorías? Por supuesto, me encantaría leer en los comentarios. Si el video te gustó o te motivó a dar un análisis a esta situación, deja tu like nivel Dios y coméntame tus teorías y lo que piensas que pasará con los Glin. ¿Nos explicarán su nacimiento o cómo se convierten en Kaioshin? Los comentarios más interesantes y los primeros siempre los contesto y los leo a todos. Les mando un gran saludo, muchas gracias por su valioso tiempo y conmigo hasta un próximo video.